Vamos. Buenas noches, estimada docente. Recibo un cordial saludo de parte de los integrantes del grupo 29 del paralelo C1. Mi nombre es María José Quesada y estoy encargada de la parte introductoria de la presente exposición. Como parte de la actividad en contacto con la docente, procederemos a exponer de manera grupal información con referencia a la Corte Penal Internacional. Iniciaremos principalmente con cuál es su definición, la cual estará a cargo de la compañera Evelyn Quintero. Posteriormente, el compañero Rafael González explicará de una forma alternada cuáles son sus funciones y procedimientos. Asimismo, veremos cómo han sido sus cambios a través del tiempo. Dicha parte está encargada la compañera Naomi Plaza. Asimismo, como la relación que mantiene con la Organización de las Naciones Unidas, ya que esta organización fue quien creó la Corte Penal Internacional, el cual es el primer tribunal internacional de un carácter de forma permanente por medio del Estatuto de Roma. Cabe recalcar que el Estatuto de Roma juega un papel muy importante dentro de esta Corte, ya que es un instrumento constitutivo. De igual forma, la compañera Fernanda Pisco nos dará a conocer cómo esta entidad actúa frente a los casos de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, puesto que son aquellos casos en los que la Corte Penal Internacional se desenvuelve simultáneamente. Sabemos que este tribunal actúa bajo los casos de crímenes que han sido considerados debidamente como graves y que se presentan bajo la figura del derecho internacional. Entonces, como parte de la aplicación de la justicia y defensa de los derechos humanos, se apela a su intervención como último recurso de enjuiciamiento. De igual forma, se puede expresar que gracias a la existencia de la Corte Penal Internacional de Justicia, aquellos crímenes no quedarán impunes, sino más bien serán investigados y analizados. Finalmente, la compañera Caroline Púa explicará brevemente algunos ejemplos sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre los crímenes de guerra, los cuales son los que la Corte Penal Internacional juzga. Es importante considerar que el contenido, el cual se está compartiendo en este preciso momento, ha sido debidamente investigado y analizado de forma académica, con la finalidad de que las referencias compartidas sean establecidas con una base sólida y verificable. A continuación, daré pase a mis compañeros. La definición de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un conjunto de normas que constituyen la esperanza de la comunidad internacional, que regulariza, mediante obligaciones jurídicamente, enmendar las violaciones más atroces cometidas por individuos en contra de la humanidad, como los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y la agresión armada. Nuestro compañero Rafael nos va a indicar algunas de sus funciones. Buenas noches, yo les voy a exponer acerca de cómo actúa la Corte Penal Internacional. Decimos entonces pues que la Corte Penal Internacional actuará de forma complementaria en las jurisdicciones nacionales y solo será competente luego que se constate que un Estado no puede o no quiere enjuiciar a los responsables de los delitos. También podemos decir que dentro de las funciones de la Corte Penal Internacional se trata o realiza el proceso de investigar, perseguir y juzgar a las personas que han cometido crímenes de alta gravedad, de trascendencia internacional y que han cometido en contra de la humanidad, como por ejemplo el genocidio, la lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Estas últimas se entiende como el uso sin justificación de las fuerzas armadas para generar guerra entre países. También podemos decir que dentro del procedimiento que realiza la Corte Penal Internacional, dentro de los estatutos de Roma, establece el procedimiento acusatorio de persecución penal a todo aquel que cometa crímenes graves en contra de los derechos humanos. Esto con la finalidad de que se cumpla el control, prevención y la represión
a todo aquel que cometa actos delictivos que perjudican a los derechos fundamentales. También podemos decir, en otras palabras, que la Corte Penal Internacional actúa una vez que el Estado se genere o procese por parte del mismo una parte negligente. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente compañera para que continúe con la exposición. Cambios que se dan a través del tiempo, que ha dado a través del tiempo la Corte Penal Internacional, está dada mediante la organización de la ONU, que corresponde a las Naciones Unidas, a partir de los tratos internacionales dados, como por ejemplo el Estatuto de Roma, que fue uno de los sucesos importantes que cabe destacar. Y de acuerdo a eso, pues la Corte Penal Internacional fue dada a partir del 2002, del 1 de julio. Con todo esto, recordemos que la Corte Penal Internacional es un órgano internacional judicial, y antes de que existiera este organismo judicial, pues existían los casos en referencia, se daban en los, por ejemplo, en los casos o juicios dados en Nuremberg y también en Tokio, que regulaban los delitos dados o crímenes dados en la Segunda Guerra Mundial. Para ello también debemos hacer énfasis en que el Estatuto de Roma se creó con la finalidad de que varios países se unieran, debido a que en un principio solo muchos países no estaban de acuerdo, pero algunos, al ya acoger el Estatuto de Roma, se integraron a este y procedieron a ser 123 países en su totalidad hoy en día. A continuación, mis compañeros les irán explicando la temática. Como crímenes de lesa, se entenderá cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se entiende como crímenes de lesa, asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzadas o violencia sexual, persecuciones de un colectivo por motivo político. De igual manera, en los crímenes de guerra, hay las violaciones graves del derecho internacional humanitario, es decir, de los convenios, normas internacionales o internos que implican una responsabilidad penal. También existen prácticas en las que no se califica de graves las violencias y en las que se detienen los crímenes de guerra como cualquier violación de leyes y costumbres de la guerra. A continuación, mi compañera va a darles unos ejemplos. Buenas noches. Como parte del tema y para profundizar un poco acerca de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, les voy a comentar dos casos muy concretos del país vecino, Colombia. En los crímenes de lesa humanidad, un caso que a mi parecer es uno de los más idóneos es el caso del exministro de Justicia, asesinado en 1984, el diplomático y abogado Rodrigo Lara Bonilla, quien fue abatido por un grupo de delincuentes que estuvieron formando parte de una gran red de narcotráfico que no solo se concentró en Colombia, sino a nivel mundial. Esta mencionada red de narcotráfico se encontró liderada por el también fallecido Pablo Escobar. Me parece que es un caso muy puntual para relatar acerca de los crímenes de lesa humanidad, ya que es un asesinato que, aparte de abatir en contra de la vida de la persona, también se consideró magnicidio, ya que el mencionado era político, pero no solo de un cargo, sino de varios cargos en Colombia. Aunque este crimen fue en 1984, ya han transcurrido 37 años de aquello, no fue sino hasta 2012 cuando se incluyó dentro de los crímenes de lesa humanidad. Esto para evitar que prescriba el crimen de magnicidio. Para el tema de los crímenes de guerra, me parece que es importante reconocer también una organización que ha sido revolucionaria y que ha tomado parte del terrorismo de Colombia y del mundo entero.
las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, o las conocidas las FARC, que son un grupo de guerrilleros que han cometido actos en contra de la población civil, actos como secuestros, violaciones, desplazamientos forzosos, entre otros. Todo esto afectando la paz, la justicia y la libertad de Colombia y de otros países, porque no solo se ha emitido este tipo de accionarios y de conductas delictivas para los colombianos, sino también para cualquiera que no vaya con su ideología, ya sea política o de algún otro tipo de variable. Estos ejemplos nos servirán para poder conocer un poco más del tema de los crímenes de lesa y de los crímenes de guerra. Muchas gracias.